Bueno, buenas noches. Vamos a abrir un nuevo vivo aquí desde este lugar. Vamos a enviarle ya la solicitud a Claudia Carvalial, con quien vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre creencias limitantes. Ahí está Claudia, ya está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas Bien, bien? ¿qué tal? Bárbaro. Buenísimo, se ve bárbaro. Nos escuchamos bárbaro. Sí, Buenísimo. Claudia, muchas gracias por conectarte, por aceptar esta charla conmigo en este vivo. La verdad que tenía muchas ganas de charlar con vos desde que volví de la India. Yo te conocí allí. Bueno, Claudia tradujo mi consulta con un médico allá en la India. Y bueno, más allá de traducir las palabras, traducía también el sentido de lo que quería decir este médico. La verdad para mí fue una gran revelación la India, todo lo que viví ahí, todo el trabajo que hicimos, no solamente de yoga, sino también los conocimientos sobre Ayurveda y la vida misma en India también. Así que un honor haberte conocido allá. Siempre, bueno, te veía con tu mirada compasiva, con tu silencio, mirándote hasta comer, digamos, de una forma que uno aprendió mucho de tu forma de estar ahí, de ir y de venir, de estar, y las palabras fueron de gran apoyo ahí en la India. Bueno, comenzamos preguntándote cómo fue. Vos sos originariamente, digamos, abogada, sos de México y hoy estás en Dallas, Texas. ¿Cómo fue tu llegada, tu camino espiritual hacia el yoga? ok. Bueno, gracias Sebastián por tenerme aquí y por tus lindas palabras. Tú también me dejaste una hermosa impresión de haberte conocido en la India, en esta clínica de Ayurveda. Y todos ustedes, ¿verdad? Eran un grupo grande. Ujú. Ya. Sí, Ok. sí, sí. Sí, entonces, muchas gracias por la invitación, por tenerme en tu programa. ¿Y cómo pasé al yoga? Esa es la pregunta, ¿verdad? De ser abogada al yoga, al mundo de la ciencia del yoga. Pues yo me inspiré a estudiar derecho en México. Eh, Allí es donde fui a la universidad, ¿no? Secundaria, universidad. Y leyendo sobre el yoga, ya desde pequeña leía yo sobre el yoga y leí la biografía de Gandhi, Mahatma Gandhi, y me inspiró muchísimo a todo lo que es el área de derechos humanos, defender los derechos de la gente marginada, de la gente que no tiene representación ni voz. Entonces, creciendo en México, yo veía eso, ¿no? En la comunidad, gente que no tiene lo mismo que tal vez gente más privilegiada, no tienen voz y no tienen conocimiento, no tienen oportunidades. Entonces, esa fue mi inspiración para estudiar derecho. Siempre quise venir a Estados Unidos a aprender inglés, me vine para acá después de graduarme. Entonces, bueno, esa es la historia, eso fue la inspiración. Vine para Estados Unidos, estudié aquí una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos para revalidar, me quedé a vivir aquí y trabajé como abogada como 13 años, haciendo mucho derecho internacional, corporativo y, curiosamente, entrevistando a los clientes, a los inmigrantes para sus casos legales, sobre todo de derechos humanos, ¿no? De visa de refugio, refugiados, inmigrantes, eso. Había que hacer muchas entrevistas para documentar su historia de inmigración, de guerra o de crimen o de tortura, todo lo que hayan pasado. Hay que documentarlo en una declaración jurada, ¿no? Es parte del archivo que se manda al juez o a inmigración. Y hablando con ellos, me empecé a dar cuenta que me gustaba más el contacto humano, más lo que es el ayudar a la gente en su mente, en su psicología, sus emociones, más que lo de abogacía. Yo creo que yo no era buena abogada, la verdad no era buena abogada, pero eso fue lo que me inspiró a cambiar a lo que es la psicología y la consejería. Depende de qué preconcepto o qué creencia tengamos sobre un buen abogado o no. De eso justamente vamos a hablar, de las creencias y de lo que nos limita muchas veces. Exacto. Muchas veces, ¿sí?
y digamos, digamos, creo que es mejor un abogado que crea en los derechos humanos a un abogado que no lo crea, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Así que bueno. Y sí, ¿y cómo fue cómo desembocaste en el mundo espiritual, digamos, efectivamente, tuviste algún contacto? Eh, Vale, sí. ¿Cómo? Pues sí, me faltó mencionar lo del yoga, ¿verdad? Antes de estudiar parapsicología, que es mi segunda carrera, Ajá, empecé a meterme en el yoga mucho. Siempre me interesó, ¿no? Yo leía mucho desde pequeña sobre budismo, el Buda, los Himalayas. Tenía yo algunos librillos en español, todavía los tengo, que me inspiraban muchísimo, pero me distraje en otras cosas, ¿no? Pero ya en sí retomándolo alrededor del 2010, aquí en Dallas, ya viviendo aquí 20 años, en ese entonces tuve una separación de mi pareja de muchos años y fue bastante difícil la separación. Entonces, en ese momento fue como trascendental, un cambio de vida drástico, una oportunidad para retomar y me empecé a meter muchísimo en el yoga, en el ejercicio y la filosofía también, los dos a la par. sí, sí, sí. Sí, porque bueno, está bueno que lo menciones, uno habla de yoga y piensa en el ejercicio físico solamente, pero yoga es mucho más que eso, es una filosofía, es un modo de vida, una filosofía que viene de más de 5.000 años practicándose y que siempre va evolucionando. Y bueno, a través del movimiento físico creemos y creamos el movimiento de la mente, ¿no? Así es, ya. Así que, perfecto. Em, ¿cómo fue, si nos podés explicar qué es la terapia conductual, cognitiva conductual, ¿no? ¿Qué es Sí, eso? ¿Qué significa? sí, la terapia cognitivo-conductual de comportamiento, en inglés se llama CBT, Cognitive Behavioral Therapy, es una de las teorías que tiene más aceptación en la ciencia, ¿no? De nuestra cultura del oeste, ¿no? Aquí en América. Todo es en base a evidencia, ¿no? Y hay mucha investigación de que esta terapia es bastante efectiva, sobre todo en ciertas áreas que tiene mucho que ver con los pensamientos, ¿no? Como depresión, ansiedad, algunas adicciones, comportamiento. Y lo que significa es que la terapia cognitivo-conductual de comportamiento cree en la premisa de que la mayoría de nuestros retos psicológicos mentales o enfermedades mentales o comportamientos no deseados vienen de nuestra forma de pensar. Entonces se cree que cambiando la forma de pensar, la perspectiva, los pensamientos y sobre todo convirtiéndonos en personas conscientes de nuestros pensamientos, se pueden cambiar y cambia tus emociones y cambia tu vida. Ajá, exacto. Esos pensamientos están en la base de la mente, digamos, si la vemos como desde el yoga son creencias o samskaras y vasanas que se llaman, ¿no? Vos escribiste un libro es el libro, el título es La psicología del yoga, y tenés Ya, un capítulo, me decías ayer, un capítulo especialmente dedicado a esto que son samskaras y vasanas, que no son más que las creencias limitantes que tenemos limitantes o no, ¿no? Porque, bueno, desde el lado de la filosofía, de las filosofías indias, se cree que la mente no es solamente la mente, sino que es un complejo mental donde es un carro tirado por 5 caballos, ¿no? Las riendas son la mente, el carruaje es el ego y el que dirige ese carruaje es algo mucho más allá, mucho más importante que es el intelecto. Pero las huellas sí. por donde va ese carro son los samskaras, son las creencias que nosotros tenemos. ¿Es así? ¿Es desde ese punto que se encara? Sí, exactamente, exactamente. Es un tema fascinante y es increíble cuando uno se mete en el mundo del yoga, empieza a saber que hace 4.000 años o más había los sabios de la India, los sages, ¿no? Sages, los guías espirituales, filósofos, se dedicaban a estudiar la contemplación, autocontemplación, autoanálisis, el estudio detallado de la mente a través de la meditación.
y ellos descubrieron estos samskaras y vasanas, ¿no? Y así lo llaman ellos. Y es increíble ver que en la ciencia moderna, desde Freud, Carl Jung, hay mucho overlapping, ¿no? Mucho similitudes, porque también se habla mucho del inconsciente, el subconsciente, el consciente colectivo, ¿no? Como decía Carl Jung. Y en la filosofía de la India, ellos ya hablaban de eso hace miles de años. Es increíble el conocimiento que tenían. Y mucha gente no sabe esto, ¿sabes? Cuando escuchan hablar de la India o del yoga, creen que Sí. es hacer ejercicios en un país tercermundista, ¿no? Lleno de pobreza, pero la verdad es que hay una sabiduría inmensa. Entonces, bueno, hablemos un poquito, ¿no? De qué son los samskaras y los vasanas en relación con CBT, ¿no? Con la teoría cognitiva. Los samskaras en la filosofía de la India se consideran, son huellas, ¿no? Huellas que tenemos en el inconsciente o incluso en el subconsciente, que están muy relacionadas con nuestros hábitos, ¿verdad? Hay mucha gente, muchos de mis clientes que vienen a terapia dicen, tengo muchos miedos, por ejemplo, tengo muchos miedos y no sé por qué, ¿verdad? Y analizando, dice, por ejemplo, miedo a las serpientes, ¿no? Y dice, bueno, ¿tuviste algún incidente de pequeña? No. ¿Tuviste algún incidente reciente con serpientes? No. ¿Viste alguna película que te dio? No. Entonces es un misterio a veces, ¿no? Y eso se puede explicar con estos samskaras, ¿no? Que también son modificaciones de la mente, huellas, marcas, son como un imprint, ¿no? Que están ahí. Ujú. Y en la India lo explican mucho a través de vidas pasadas, ¿verdad? De la reencarnación, que a lo mejor no hay explicación aparente en nuestra vida actual de por qué tenemos estos comportamientos, estos pensamientos que parecen venir de la nada. Entonces ellos dicen, son formas energéticas, ¿verdad? Que nos hacen ser lo que somos en esta vida de hoy. Claro. Cómo pensamos, cómo vemos el mundo. Claro que también interviene el ambiente, ¿no? La familia, la educación, el sistema, la cultura, la música, lo que leemos, nuestros amigos, todo eso es input, ¿no? Que tenemos constantemente que nos hacen ser lo que somos, creer lo que creemos. Pero aparte de eso, los samskaras vienen de otro cuerpo más astral, más causal, que es muy, muy interesante. Y las vasanas es lo que se refiere a hábitos, ¿no? Hábitos que están arraigados y que son casi, casi automáticos, inconscientes. Ujú. Exacto, Ujú. perfecto. Son impresiones mentales que ya vienen guardadas de generaciones, y hoy lo explica hasta la física cuántica, hoy lo está explicando, ¿no? También, o sea, eso ellos, como vos decías recién, los rishis ya lo explicaban desde hace tiempo y ahora, hoy en día, le damos una explicación desde el lado más occidental, digamos, cuando buscamos toda una explicación científica. Bueno, no creíamos, yo decía muchas veces cuando me recibí de odontólogo, decía, no creo en nada que no sea científicamente comprobable, ¿no? Y hoy se está comprobando científicamente que el pensamiento es materia, digamos, que somos parte de una energía y que biológicamente estamos preparados para sobrevivir, digamos, y esos preconceptos vienen de la prehistoria, ¿no? Estas creencias limitantes, yo jugando un poco con el tema de estas creencias limitantes, hoy hablaba con un paciente, un hombre, y me decía, los hombres no lloran. Y después fue un desencadenante para pensar, a ver, cuáles son las creencias limitantes. Por ejemplo, cuando pensar que no soy apto para un trabajo, pensar que no voy a cumplir con la función que debería cumplir en ese trabajo, no soy capaz, eh, no valgo lo suficiente, creo que molesto, un montón, hice una lista de cosas que te podría leer, pero bueno, sí, son todas creencias que comúnmente nos repetimos, ¿sí? O sea, no soy suficiente, molesto, no puede, por ejemplo, yo no puedo ir al gimnasio por mi edad, por mi contextura, por mi peso, no puedo bajar de peso. Son cuestiones que
todos los días nos repetimos y que nos van marcando esa huella. Sí, exacto, exactamente, ya. Sí, dime. ¿Cómo, cómo lo abarcás vos, todas estas cosas que seguramente te dicen los pacientes? Y ayer lo hablábamos, bueno, con una breve comunicación que tuvimos, cómo vos acabas de decir, cómo en India ya en la prehistoria eh, hablaban de la angustia, hablaban del cuerpo mental, y cómo yo acá en Argentina, embragado en una ciudad pequeña de la Argentina, vos siendo de México, viviendo en Estados Unidos, cómo buscamos esta sabiduría de la India, que es todo lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo abarcás vos esto? Sí, en mis sesiones con clientes, ¿no? Bueno, sí, tenemos muchísimas creencias limitantes. Desafortunadamente, lo que yo sé de la mente, ¿verdad? No soy experta en la mente, pero Ah, sí. lo básico entiendo más o menos ciertas cosas importantes, ¿no? Sobre todo en este tema. La mente tiene mucha tendencia a lo catastrófico, ¿verdad? Porque es un sistema de alerta que nos ha mantenido vivos por muchos años como especie humana. Entonces la mente a través del cerebro yo lo explico de esta forma como yo lo entiendo, ¿no? El cerebro es como una antena, es un radar que captura el Ujú. cerebro, es como un programa, ¿no? Y la mente en la ciencia de la yoga es increíblemente estudiada y analizada. Y dicen que la mente obviamente no es físico, no es material, no la podemos ver, tocar, pero obviamente existe, ¿verdad? Es donde están los pensamientos, las emociones también, en parte, ¿no? Pero la mente no es localizada, no es un espacio donde están los pensamientos y las emociones. La mente es universal, es vasta, enorme, universal, causal, etérea, astral, energética, Ujú. ¿verdad? Sí. Y hoy en día ya entendemos eso, a lo mejor hace muchos años era místico hablar de esto, pero ahora la mayoría de la gente ya lo entiende, ¿no? Lo entendemos, lo aceptamos, tiene sentido. Entonces, estas creencias limitantes vienen obviamente del ambiente, familia, cultura, escuela, medios de comunicación, mensajes subliminales, y es bien difícil salir de este sistema, yo le digo, es un sistema que te atrapa como una red y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, cuando clientes vienen conmigo a sesiones, ¿no? Eh, enseguida se notan las creencias limitantes, ¿verdad? Todos tenemos. Pero la gente que va a terapia tiene más, ¿verdad? Porque ellos saben que algo está mal, saben que quieren ser libres de algo que los está atando, y el hecho de ir a terapia es el primer paso en tener conciencia de que hay otra forma de vivir, no tengo por qué vivir así. Entonces, claro, al hablar, muchas creencias limitantes salen a la superficie. Claro. Entonces, a mí es una de mis cosas favoritas hacer en terapia porque me encanta retar al cliente de forma terapéutica, ¿verdad? Y respetuosa. Pero el reto, cuando es apropiado, es sanador el reto, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que, como tú dices, llega, eh, es que no valgo nada, ¿no? No valgo como persona. ¿Quién me va a querer? No valgo. Entonces yo hago preguntas, ¿no? Digo, déjame preguntarte algo. ¿En dónde escuchaste eso? ¿En dónde lo escuchaste? ¿Quién lo dijo? ¿Quién te lo decía? Trata de ir al pasado y recordar en dónde empezaste a recibir ese mensaje. En la escuela, en tu casa, de tus hermanas, hermanos, papá, mamá. Lo sigues escuchando. ¿Quién te lo dice? Y es trabajar y trabajar y trabajar en eso, ¿no? Ir a fondo. Y poco a poco la gente se va dando cuenta. Es cierto. Es, es, es una historia que yo me he estado contando, ¿no? Ujú. Y rompemos esa historia en pedacitos. Es lo que es también la terapia narrativa, ¿verdad? Que no es cognitivo conductual necesariamente narrativa, ¿no? Tú sabes, es romper esa historia, decir, vamos a reescribir tu historia. Ya que descubrimos que esto no es verdad, no te define, algo
es un mensaje que tú adoptaste como un samskara, ¿verdad? Está impreso en tu inconsciente. Ujú. Este, vamos a cambiar la narrativa. Y también uso mucho meditaciones guiadas. Ajá. Y Justamente te, últimamente, justamente te iba a preguntar eso porque, bueno, tenés en tu página tenés una linda historia con tu papá, en sí. la que te preguntás acerca de, bueno, de cómo es su vida, digamos, a través de la respiración también, ¿no? A través de manejar todo este flujo mental a través de la respiración. ¿Qué Sí, importancia tiene la meditación, ¿no? sí, muchísima importancia en la salud mental y también en sanar estas impresiones mentales, sanarlas o eliminarlas, ¿no? Traerlas a la superficie. Del inconsciente al consciente, eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es una forma de psicoanálisis que yo no hago, pero no lo hago como profesión, como experta en eso no soy, pero sí lo hago, en realidad sí lo hago porque viene sin que yo quiera, ¿verdad? Es Vale, un poquito en la meditación. de la charla con el paciente, digamos, con el cliente. Claro, claro. Y sí, mi padre es una persona muy ecuánime, muy tranquilo, puede estar en medio de el caos y él está como una roca, ¿no? Un poco estoico, Ujú. pero es muy sano, es muy tranquilo, ¿verdad? Entonces sí, él dice que él respira mucho, se controla mucho con su respiración y pues él debe de tener samskaras que lo ayudan, ¿verdad? La realidad es que sí, hay gente que nace con samskaras, con impresiones que ya tal vez en otras vidas han aprendido a dominar su mente, no dejan que su mente los domine y traes esas habilidades a esta vida, ¿no? Pero Exacto. siempre se puede aprender. ¿No? ¿Tú qué opinas de No, eso? no, no, depende, me sale, digamos, yo creo que sí, que se puede aprender, pero depende de la capacidad de la persona y de cómo está esa persona con su fuerza de voluntad, digamos, y que cuánta voluntad tenga para sanarse, ¿no? Porque muchas veces el camino no es fácil, digamos, lo he transitado desde un punto de vista de empezar a ver dónde yo tenía mis angustias, dónde tenía mi falta de reconocimiento, mi falta de autoestima, esta autoestima que pensaba que era algo malo, ¿no? Porque pensaba que era ego, pensaba que era orgullo. Y muchas veces no sabemos, digamos, o sea, decimos las palabras, pero no sabemos realmente lo que queremos decir, ¿sí? Sí, Muchas veces yo pregunto, y esto es como te lo pregunto a vos también, y creo que coincidís. Yo, estando en India, estando en las clases de Vivek, del profesor que teníamos, del médico, él decía que hay 9 emociones y yo solamente conozco 3, digamos, miedo, alegría y inseguridad, o sea, tristeza, puede ser ira, puede ser rabia, pero no conocemos las emociones en realidad y no tienen por qué ser malas también. El miedo es una emoción favorable también, digamos, ¿no? sí, absolutamente. Muy, muy bien explicado. Estoy de acuerdo con eso. Mucha gente cree que el secreto es controlar las emociones, no tenerlas, ¿verdad? No, es imposible. Ujú. No, es imposible. Tenemos emociones. El secreto es observarlas, no dejar que se apoderen de ti, que te vuelvan inconsciente, ¿verdad? Entonces, las emociones, en mi opinión, son información, ¿verdad? Las emociones son como una campanita que te llama. O sea, si sientes ira, enojo, una información que te está dando el sistema diciéndote algo está mal, en algo tienes que trabajar, algo está pasando que no está en armonía con tu verdadero yo. Y lo mismo la tristeza. La tristeza es una emoción primaria, ¿verdad? Primaria del enojo. Y normalmente es tristeza, enojo, vergüenza, ¿no? Todas esas emociones muy fuertes. Ujú. Las podemos llamar negativas, pero no son negativas exactamente. Son lo que son. Están ahí por algo. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí.
Como conclusión, el médico decía un 60% de emociones favorables y un 40% de emociones no tan favorables. No las llamaba negativas, ¿no? Porque también, bueno, explicándolo, digamos, el miedo es una emoción que por ahí traemos como un samskara de la prehistoria cuando el hombre se veía amenazado por una fiera y, bueno, salía corriendo, ¿no? Pero estamos, digamos, yo estoy escuchando cada vez más hoy que el 90% de las emociones que transcurren por nosotros son fantasía, no son reales. Ujú. ¿Es así? Es una forma de explicarlo, ajá, sí, sí, porque es una forma más elevada de evolución humana, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque como tú sabes, los que nos están escuchando, está habiendo una elevación de la conciencia muy, muy fuerte y muy acelerada ahora en estos años, ¿no? En esta época que estamos viviendo. Y la vida nos está forzando a salir del cerebro primitivo, ¿no? Que es la respuesta de flight, fight or fight. ¿Cómo se dice en español? Flight, fight or freeze. Es la respuesta de emergencia del cerebro Sí, como tú dices, en la prehistoria, ¿no? Que hay una emergencia. sí, 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 exacto. Ya. Y Entonces, la base de todo esto es el desarrollo de la conciencia, ¿no? Vos decís en un momento que el desarrollo de nuestra conciencia es como un superpoder que nosotros tenemos, como ninguna otra especie. ya, absolutamente. Es un regalo divino, yo le llamo, ¿verdad? Eh, es un regalo divino porque es como un regalo que nos dio la vida, o Dios, como quieras llamarlo, el universo, lo que sea que creas, ¿verdad? Que nos da para poder seguir elevándonos, ¿verdad? Y por eso es esta tensión que está habiendo en el mundo, eh, ¿verdad? Es una tensión entre seguimos primitivos, compitiendo, teniendo miedo de otras razas, de otras culturas, oprimiendo, matando, o elevamos nuestra conciencia y progresamos, evolucionamos, ¿verdad? Algo muy interesante, Sebastián, es, sabes que en esto de la psicología y la terapia, ¿verdad? Lo más peligroso es el ego, ¿verdad? El ego. El ego es un campo de estudio que, vaya, podrías escribir un libro entero nada más sobre el ego. Desde el punto de vista de la filosofía de la India, el ego es algo que tenemos que reducir, ¿verdad? Y en nuestra mente anglo del oeste, ¿verdad? El ego es visto como algo bueno, ¿verdad? Es como que, no, yo tengo el ego grande porque tengo mucha autoestima, ¿Sí? pero eso no está nada, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero en la India han descubierto lo que es en realidad el ego, es este aspecto de la mente que nos hace tener experiencia de vida, el decir yo estoy vivo, yo estoy aquí, yo soy Claudia, es a través de las funciones del ego, ¿verdad? Que son un aspecto de la mente. Lo menciona la filosofía de la India. Claro. Pero lo más peligroso en la psicología es que la gente que va a terapia a lo mejor es capaz de identificar una creencia limitante, ¿no? Por ejemplo, no valgo nada. O sea, ya entendí que es una creencia limitante. Ya la traje al consciente, ya sé por qué me lo digo. Estoy cambiando mi narrativa, pero siguen viniendo a terapia por años y años y años y se siguen sintiendo que no valen. ¿Por qué? Aparte de las samskaras y las vasanas, ¿verdad? Que es muy difícil sacar a la superficie y borrar. Es posible, pero es un reto. El ego también tiene que ver con eso, porque el ego te da tu identidad y el dejar estas samskaras y vasanas atrás es incierto, porque tu identidad está siendo amenazada. Entonces, ¿quién eres tú sin ese miedo? Y yo también pregunto mucho esto a mis clientes, ¿verdad? Cuando es oportuno. Ahora viene esto. Ok, quién eres tú sin ese miedo, sin esa historia, sin esa identidad? El ego está siendo amenazado. Y eso hace que mucha gente siga en terapia por años y años y años. Puede ser que el terapista no sea muy bueno, ¿verdad? Pero supongamos que es buena o bueno. Eso también es un gran reto, el ego, la historia que te dice, esta soy yo, es mi identidad,
y te ves amenazada si la dejas ir. exacto. Es muy importante el hecho de disolver el ego, aunque el ego es bueno, digamos, está bien reconocernos con una personalidad en esta sociedad, digamos, ¿no? Yo siempre cuento que cuando empecé yoga, para mí el saludo era Hamsa, que quería decir para mí yo soy, digamos. Y yo en algún momento, luego de practicarlo varios meses y eso, empecé a no poder saludar de esa forma porque no sabía quién era. O sea, yo me reconocía como odontólogo, como padre, como esposo, como hijo, como pareja, como alguien que ocupaba un lugar en la sociedad, pero creía que había algo más adentro que no reconocía que era. Y a partir de ahí empezó toda esta búsqueda, que no sé si la encontré, no sé si la encontraré en algún momento, pero creo que es una forma de disolver ese ego, de saber que porque yo no tenga un título o no, o ese título no quiere decir nada colgado en mi pared, fue algo más que yo hice, como yo te puedo decir que tengo un título colgado de odontólogo, profesor de yoga, terapeuta Ayurveda, ahora ese título más hermoso que gané en la India, pero no me identifica eso. Eso creo que es la base de disolver el ego, ¿no? Sí, sí, muy importante eso de identificarnos con lo exterior, las etiquetas, los grados académicos. Calma, digamos. Ya. Acá vos decías recién en India cómo uno ve. Yo tuve la oportunidad, bueno, de recorrer un poquito y veía cómo esto de las emociones, ¿no? Cómo ellos ante tanto barullo, porque si uno anda por India, todo el tiempo están, si no son los pájaros, los cuervos, hay bocinas, hay gritos, todo el mundo uno tiene gente alrededor porque son muchos y todos tocan bocina para avisarte que vienen, no para decirte nada. El sentido de la bocina, como lo identifico yo acá en un pueblo chico, donde no tocamos bocina solo para saludarnos, o para decirle al otro, indicarle al otro que está haciendo algo mal, ¿no? Y yo pensaba eso, digamos, cómo las emociones en ese estado de tanta turbulencia no afectan su paz interior, digamos. O sea, yo los veía a ellos como iban lo más campantes, lo más tranquilos en moto, iban 3 o 4 personas en moto, en un tráfico, en un tránsito abundante y desprolijo por todos lados, y ellos iban con su paz interior intacta. Sí. Eh, Eh, eso se puede, digamos, se puede lograr porque pensamos muchas veces que meditar es irse a un lugar eh, a una montaña, a un lugar silencioso, y ellos demuestran que se puede meditar en el barullo también. Sí, sí, claro. Ese es el verdadero examen, ¿no? De qué tanta habilidad tienes o has desarrollado en que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. Porque siempre Ujú, hay algo, incluso si es cierto lo de la India, ¿verdad? Siempre hay un ruido constante. Pero también hay mucho silencio, ¿no? Depende de dónde vayas. ujú, Si vas a la ciudad, a las metrópolis, Delhi, ciudades, es mucho ruido, ¿verdad? ujú, Muchísimo tráfico en todas direcciones, es caótico, sí. ujú, No estoy segura hasta qué nivel tienen paz interior, ¿verdad? Parece que tienen paz interior porque se ven tranquilos ujú. por fuera, ¿verdad? El lenguaje corporal, no verbal, te dicen, están bien, ¿no? Porque ya están acostumbrados. En la cabeza, Sí, ¿no? ya. Están acostumbrados, yo creo, ¿no? Al ruido. También sabes que es una cultura de grupo, ¿verdad? Igual que Latinoamérica, incluyendo Argentina, México, Central América, Ujú, América del Sur. Somos culturas de grupo, ¿no? Que quiere decir que el grupo es más fuerte, más importante que el individuo. Entonces, esa forma de manejar en la India es un derivado de su forma de pensar, de su forma de grupo, ¿verdad? No hay mucha organización de leyes externas, pero en medio del caos ellos saben lo que hacen, ¿verdad? ujú. Es como una vez escuché un gurú decir, América es como un jardín súper pristino, ¿no? Así pulcro, todo bien cortadito, no hay nada, ni una hojita, nada.
Y la India es un bosque salvaje, ¿verdad? Un bosque lleno de ramas y raíces colgando, es como se ve caótico, pero en medio del caos hay una gran sabiduría y hay un Ujú. orden Sí, universal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo en la India, por eso a lo mejor la gente está como que, claro, it's okay, ¿no? Dentro del caos hay un orden exacto. interno, un orden básico. Sí, yo a lo que me refiero también es al nivel de violencia, ¿no? Que se ve, por ejemplo, bueno, yo te puedo relatar la realidad hoy de Argentina en las calles, las discusiones pasan a problemas físicos, digamos, a peleas físicamente. Entonces, ellos en tanto caos discuten, pero cuando ya pasó el momento, ya las emociones se disolvieron y siguen su camino, ¿no? Esa sería más o menos Sí. la, la- la realidad que ellos transitan. Vos decías que nosotros estamos, bueno, lo podríamos decir como una creencia también que no podemos vivir en soledad. ¿Se puede vivir en soledad? ¿Puedo yo creer que una persona puede no tener familia, digamos, o puede vivir solo? ¿Podría estar bien solo? Bueno, eso es un tema que me encanta también, ¿verdad? Hablo mucho de lo que es la soledad y voy a hablar más sobre eso. Una amiga mía me inspiró a hablar de eso, me dijo, deberías de hablar de eso porque yo lo manejo muy bien, ¿verdad? Yo paso tiempo sola y viajo sola, a veces en grupos, a veces con alguien, pero me gusta estar sola, me gusta mis momentos de soledad y me siento que no estoy sola, ¿verdad? Pero eh, hay gente que sí, hay gente que no puede estar sola. Tienen una gran dependencia, ¿verdad? De siempre estar hablando con alguien, siempre tener a alguien al lado y son realmente tristes, ¿verdad? Realmente tienen una gran depresión al estar solos. Eh, yo creo que sí se puede, ¿verdad? Pero yo lo digo porque yo lo he experimentado, yo puedo, ¿verdad? Pero cada quien es diferente, ¿verdad? Cada quien tiene sus samskaras, ¿verdad? Sus impresiones mentales de vidas pasadas, de estas vidas, su temperamento y no les gusta estar solos. Pero lo importante aquí es las las creencias limitantes, ¿verdad? Las creencias no son necesariamente la verdad, por eso son creencias, ¿verdad? Porque son eh, formulaciones que el ser humano se hace para explicar su existencia, para explicar su situación humana. Eso es lo que es una creencia, ¿verdad? Yo puedo creer que el estar sola significa que no valgo, que nadie me quiere. Entonces yo estoy dando el poder a la gente para que me asigne un valor, ¿verdad? Ujú, Eso no es cierto, es una creencia que alguien adoptó a través de su vida o vidas pasadas, ¿no? ujú. Pero yo creo que mientras más evolucionada es una persona, más evolucionada su alma, más fácil es estar en soledad, sin estar rodeada de gente, de ruido, de conversación, de distracciones, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, ¿Tú qué sí. Es muy opinas de difícil, eso? que es muy difícil el silencio, digamos. El silencio, eh, digamos, uno puede apagar la radio, puede apagar un televisor, puede apagar, digamos, puede alejarse de las personas, pero ese barullo mental sigue, ¿no? Entonces, yo creo que la ecuanimidad, como decíamos recién, vos decís de tu padre, es gran silencio mental, ¿no? Que deberíamos tratar de lograr. Y eso, creo que la gran herramienta es la meditación, ¿no? Sí, es una herramienta fabulosa, sí. Yo invito mucho a mis clientes a que hagan meditación, contemplaciones, empezar poquito a poquito, paso a paso, 5 minutos, 2 minutos, ¿verdad? Empezar poquito. Fíjate, yo tengo dos segmentos de clientes, ¿verdad? Un segmento es clientes, yo llamo de la población normal, me refiero normal a general, ¿verdad? O sea, me llegan adolescentes, hombres, mujeres, casados, parejas, familias, profesionales, no profesionales, de diferentes clases socioeconómicas.
esa es mi práctica privada, ¿verdad? Pero trabajo para una agencia no lucrativa que apoya a la gente de bajos recursos Ajá. y muchas de esas son inmigrantes refugiados, ¿verdad? Que han sufrido muchísimo, han pasado pobreza, hambre, guerras, crímenes, persecución, abuso sexual, tráfico de blancas, trata de blancas. Ujú. Ok, y eso es un segmento muy específico. Entonces, eso hago mucho terapia de trauma. Entonces, estas personas, ¿verdad? Como yo hablo español, yo veo mucho a gente de habla hispana y es gente que ha vivido desde pequeñitos en estado de alerta constante, cortisol, adrenalina, el cerebro está como en una rueda de sobrevivencia, sobrevivencia, sobrevivencia. Incluso cuando llegan a este país no termina la sobrevivencia, porque ya que sobrevivieron pasar desde Guatemala, El Salvador, la jungla, la selva, los coyotes, asaltos, abuso sexual. No tienes idea, o a lo mejor sí, de lo que No, no. pasa a la gente. Sí, Son eh, target, ¿verdad? Son punto como son vulnerables, la gente abusa de ellos por todo el camino. claro. Hay historias muy bonitas, pero hay historias muy fuertes. Entonces, viene la gente y nunca, yo me he dado cuenta, ellos nunca han tenido la oportunidad de hacer una meditación y relajar su sistema nervioso, ¿verdad? A lo mejor lo hacen espontáneamente por unos minutos, pero cuando yo los invito a hacerlo conmigo es muy difícil porque nunca lo han hecho. Pero lo hacemos 5 minutos, ¿verdad? Y cuando vienen de la meditación es llanto, emoción, tiembla su cuerpo y me dicen, nunca me había sentido así, nunca había experimentado lo que es estar relajada. Exacto. Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. ¿Qué es lo que, digamos, o sea, yo muchas veces, digamos, no me considero un meditador, siempre estoy en la práctica y siempre trato de poder profundizar un poquito más, aprendiendo de las filosofías, básicamente, ¿no? Pero lo que digo siempre es básico, digamos, no querer llegar a la iluminación o elevarse en una meditación, sino relajar la mente, digamos, relajarse, llegar a un estado de tranquilidad en donde uno, bueno, si puede dormirse, se duerme y no pasa nada. Después despertarse con un estado de relajación, de alivio, de toda esa musculatura física que se tensiona por, por la mentalidad, ¿no? Por el miedo, por no, digamos, no querer sentirse vulnerable. Justamente me das el pie para esto que hoy leía, que hizo, bueno, en Facebook posteó justamente Vivek Mohindra, el médico de la India, Sí, un texto que terminaba diciendo la empatía y la amabilidad son consideradas como debilidades, ¿sí? Y que decía, él dice, la vulnerabilidad es un, digamos, consideramos que es un impedimento para el éxito, decía, y que en su creencia, digamos, en su pensar, la persona amable es la más inteligente, ¿no? O sea, porque puede superar todas esas emociones, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? absolutamente sí. Es totalmente, va con mi filosofía también de vida, ¿no? La gente que es compasiva, para ser compasivo tienes que abrir tu corazón. Y Ujú. Sí, para abrir tu corazón tienes que ser vulnerable. Y eso requiere inmensa fortaleza, sobre todo para alguien que no está acostumbrado, ¿verdad? Para alguien que es fácil, no es tan inmensa la fortaleza, ¿verdad? Pero es una fortaleza interior, ujú, ¿verdad? Es como un arraigo que gente ha podido lograr o tiene de nacimiento o porque han trabajado en ello, lo que sea, pero es muy bonito el poder abrir tu corazón, sí, y ser vulnerable. Yo tengo algunos clientes hombres, la mayoría son mujeres, porque es mucho abuso sexual y tráfico de humanos, sexual y laboral, ¿no? Pero los hombres son más tráfico laboral, las mujeres más tráfico sexual. Y cuando tengo la oportunidad de ver hombres, me siento privilegiada porque los hombres tradicionalmente no van a terapia
porque tienen estas creencias limitantes, ¿verdad? De que el hombre no llora, como tú decías al principio, ¿no? De esta plática. ¿Qué daño hace al hombre ese concepto de los hombres no lloran, ¿verdad? Y se suprimen y se reprimen todas sus emociones y tienen que salir como energía, tienen que ir a algún lado. Y luego van al cuerpo y causa dolor, enfermedades, altera el sistema nervioso, te hace nulo. O sea, un hombre que no puede abrir su corazón, no puede estar tranquilo, no puede ser vulnerable, se nulifica su alma, su corazón, y es como un zombie. A ver si podemos restablecer la comunicación. Esperemos ver si se puede. De todas maneras, bueno, le agradezco a Claudia esto de esta charla que hemos tenido sobre los hábitos, sobre las creencias limitantes. Pero bueno, por ahí en algún otro momento podemos volver a comunicarnos con ella y poder charlar nuevamente. Em, Todo esto, bueno, las personas que están en vivo y las que por ahí lo ven más tarde, los invitamos, como decía Claudia, a repensar ¿qué creencia limitante tenés? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Buscarse, evaluarse en uno mismo y a ver que si sale desde algún lugar esa creencia que me limita. El yo no puedo, yo no valgo, yo no soy suficiente, no soy merecedor, no soy merecedora. Eh, una creencia también que hoy pensaba, que el arte no es un trabajo del tiempo. Otra creencia, bueno, ahí estamos de vuelta, Claudia, ¿cómo estás? No, bueno, estaba estirando un poco, estaba simplemente, bueno, para despedirte, Ok, decía otra creencia, digamos, estaba repasando creencias que hoy anotaba, es que el arte no es perder el tiempo, digamos. Yo mismo creía en algún momento eso, y hoy tengo, bueno, mis dos hijos que se dedican a ese tipo de actividades, ¿no? Artísticas. Y otra creencia limitante es eh, que todo éxito se consigue con el sufrimiento. O sea, si no hay sufrimiento, no hay éxito. Por mucho tiempo, digamos, me vi repitiendo eso y vi la cuestión repetitiva de que crecimos en eso. Y luego, bueno, me hizo pensar, digamos, cuando escuchaba muchas veces gente que decía, eh, disfruto de lo que hago, ¿sí? Y sin culpa, digamos, o sea, porque el disfrutar me generaba una cierta culpa, ¿no? ok. Entonces, son todas creencias que nos limitan, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que es muy buen ejercicio el observar esas creencias, ese diálogo interno. Ese es el primer paso, el paso más importante es observarlo, darte cuenta. Eh, sí, o sea, cuestionarte, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo estar atrapado en el sistema, ¿verdad? En el sistema este que no te cuestionas. Claro. Entonces, sí, eso es un buen ejemplo, ¿no? Los mitos, ¿no? El mito de que tienes que sufrir para lograr algo o trabajar 60 horas a la semana, ¿verdad? Son creencias que nos pone el sistema, ¿ya? Y hay que retarlas, hay que explorar, hay que atreverse a vivir tu propio camino. Yo diría, digamos, que para ir cerrando esto, Ya, lo básico sería el indagarse, la autoindagación, el autoconocimiento, la autoevaluación, que son las bases de algo que tuvimos oportunidad de ver en la India, que es el Ayurveda, ¿no? El Ayurveda tiene como base eso, la autoindagación, la autoevaluación y el autoconocimiento como básico, y la voluntad para poder cambiar esas rutinas que uno está haciendo de acuerdo a su doya, a su desequilibrio, de una forma de transformarlas, ¿no? Vos tenés un libro, volver a decir esto, el libro que se llama La psicología del yoga. sí. Ujú. Es un libro que publicaste recientemente y ¿sabés si está en venta acá en Argentina, si lo podemos conseguir? En Amazon Argentina, si está ahí, lo encuentran. Si no, es que no está publicado ahí. Me parece que sí. Está en la India, en Estados Unidos, se llama Yoga Psychology for Mental Health. Es en inglés.
Todavía no lo traduzco al español. Bien, Ya. bien. Pedimos que lo traduzca, así lo podemos leer, lo que no tenemos mucho manejo del inglés, ¿no? Ok. Yo invito a la gente, bueno, los que están conectados y a los que lo van a ver luego, va a quedar grabado este Instagram, te lo voy a compartir para que puedas compartirlo también y vamos a dejarlo por ahí, lo vamos a grabar para YouTube también. Invito a la gente a que conozca tu página en español, tenés una página en español que es, se llama Claudia Carballal en español, Claudia ¿no? Carvallal en español. Ya. Bueno, yo saludarte, agradecerte por esta charla, da para sacarte el jugo mucho más, para tener una charla sobre muchos temas sobre de yoga y de la psicología del yoga justamente, pero bueno, cuando tenga Ya. el libro en la mano, te llamo de nuevo y hablamos del Con libro, muchísimo ¿sí? gusto. Sí, también la psicología ayurvédica que estudiamos, muy Sí, interesante. sí, sí. El Ayurveda es una ciencia maravillosa que nos desemboca en esto, digamos, ¿no? Que desemboca Sí, en, en el tratamiento de, no solamente de la mente, sino del físico, ¿sí? Pero a través del tratamiento del físico, el tratamiento de lo que sentimos y de lo que pensamos, ¿no? claro. Así que bueno, muchas gracias por aceptar esta charla. Eh, Gracias. Gracias a la gente que se comunicó, que nos siguió a pesar de los cortes y bueno, nos vemos pronto y seguimos charlando. ¿Eh? Te seguimos por la página. ¿Eh? Sí, gracias, Gracias. Sebastián. Saludos por allá.